Claro. Vamos a hablar de datos económicos que se entregaron durante esta jornada. Lo hizo el INE, ¿no? Con su encuesta suplementaria de ingresos 2023. Como insistimos, lo hace el INE también. Fíjense que se entregan los datos del ingreso laboral promedio, por ejemplo, de lo que está sucediendo en nuestro país. La población ocupada acá en Chile, el ingreso promedio, esto insistimos, es el año 2023. Álvaro Auditores se hace la diferencia entre el promedio y la media, porque es un dato tremendamente importante. La población ocupada del país, el promedio el año pasado fue de 826.535 pesos. Esto es el ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud. Ese es el promedio. El ingreso mediano, toman la mitad, una persona representativa de la mitad de la población llegó a 582.559 pesos, es decir, la mitad de los trabajadores, el 50% de los trabajadores de nuestro país recibieron ingresos menores o iguales a 582.000 pesos. Vamos a hablar sobre esto con el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Universidad Diego Portales, Juan Bravo, que está en línea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí. No, a usted por responder el llamado de la radio. ¿Qué le dicen estas cifras que adelantaba Loreto? Bueno, primero creo que es importante, ¿cierto?, valorar la información que nos entrega esta encuesta suplementaria de ingresos del INE, una encuesta muy rica, muy completa, que nos permite analizar estas cifras, ¿cierto?, sobre el ingreso del trabajo, tanto a nivel general como a nivel detallado. Bueno, la verdad es que tienden a mantenerse algunas tendencias, ¿cierto? Por ejemplo, las enormes diferencias de ingreso que tenemos entre trabajadores formales versus trabajadores informales. En promedio, los trabajadores formales tienen un ingreso mensual en torno a los 980.000 pesos, mientras que un ocupado informal, su ingreso mensual promedio es de 389.000 pesos. En términos, es bastante grande, ¿cierto? La diferencia, 2,5 veces más. Otro fenómeno que nos arroja la encuesta es que en términos de brechas de género, ¿cierto?, otro de los fenómenos estructurales que sigue la encuesta, más o menos, si bien tiende a haber algún descenso en la brecha de género a nivel agregado, esa diferencia no es estadísticamente significativa. O sea, en estricto rigor podríamos decir que las brechas de género, al menos a nivel agregado, se mantienen más o menos igual. Claro, no hay una corrección en eso, porque está claro, es muy poquita la diferencia. Juan, cuando hablamos también de los montos, ¿no?, que pueden llamar la atención, insistimos, estos son montos que es el bruto, con menos los descuentos por previsión y salud, se dan estas cifras, pero también, y nos comentan los auditores, claro, una cosa es la cifra y otra cosa cómo ha variado la cifra en los últimos años, te quería preguntar eso, pero además en relación a la inflación, porque pueden decir, claro, ha aumentado X%, pero los precios se han disparado mucho más en cuanto al poder adquisitivo que puede tener este tipo de ingreso. Claro, eso es un punto bien importante. Esta encuesta es importante considerar que se toma durante el cuarto trimestre de cada año, por lo tanto, la foto que estamos teniendo es del trimestre octubre-diciembre de 2023. En ese periodo, la inflación anual fue del 5%. Sin embargo, a nivel agregado, los ingresos crecieron 9,1% en pesos, por lo tanto, el ingreso promedio en pesos creció más que la inflación de ese periodo, que la inflación anual. Por lo tanto, eso arroja que en términos agregados, el ingreso en términos reales, es decir, descontada la inflación, creció al 3,8% anual. Ahora, dicho eso, el INE nuevamente lo que dice es, si bien existe este aumento de 3,8%, desde el punto de vista estadístico no alcanza a ser lo suficientemente elevado para no poder descartar que se haya mantenido básicamente el nivel de ingresos laborales, porque recordemos siempre que estos son datos de una encuesta, ¿cierto? Y por lo tanto están sujetos a errores de medición y de otro tipo, pero básicamente, al menos a nivel agregado, si bien hay un aumento de ingreso, desde el punto de vista estadístico no es significativo, o sea, no es lo suficientemente importante para decir con una certeza, con una confianza importante, ¿cierto?, que efectivamente vemos un aumento. Ahora, donde sí se materializa
un crecimiento en términos reales, descontada la inflación, es entre las mujeres, donde crece 6% real. Entre 2023 y 2022, lo cual es una buena noticia. Después podemos conversar los detalles, porque aquí siempre hay que desmenuzar, ¿cierto?, por qué ocurre, pero eso fue una de las noticias destacadas hoy día que se levantó en el lanzamiento. De hecho, yo vengo llegando ahora del panel que estuve allá en el INE. Sí. Participando, pero eso fue una de las noticias. O sea, en el caso de las mujeres sí se registra un aumento de 6% real en los ingresos del trabajo respecto al año anterior. ¿Qué diferencias se manifiestan en relación a las regiones? Hay una brecha importante también, ¿no? Sí, esto tiende a ser persistente en el tiempo. Que las regiones que suelen mostrar mayores ingresos promedio son la región de Antofagasta, la metropolitana y la región de Magallanes. Y la verdad es que eso tiene que ver fundamentalmente con diferencias en la estructura productiva. Hay regiones que, por ejemplo, tienen mucho mayor concentración en la rama agrícola, ¿cierto?, que es una rama donde los ingresos tienden a ser bajos, como ocurre, por ejemplo, en la 9ª región, en la región del Ñuble, mientras que estas regiones que tienen los ingresos laborales promedio más altos, tienen precisamente una participación mayor de actividades donde las rentas laborales son altas, como la minería, ¿cierto?, o como el sector de servicios financieros, que tiende a ser bastante importante en la región metropolitana. Y también en el extremo sur, en Magallanes, y la administración pública, que también los ingresos laborales en promedio tienden a ser altos, y también hay una proporción mayor, ¿cierto?, que en el promedio nacional en Magallanes y en la región metropolitana. Entonces esto tiene que ver mucho con las diferencias de estructura productiva. Claro, son datos, ¿no?, que se consideran también, que los hace el INE, como tú bien dices, Juan, justamente en los últimos trimestres, y que dan insumos, ¿no?, dan datos justamente para, entre otras cosas, hacer políticas públicas o estar monitoreando también el mercado laboral en nuestro país. Juan Bravo es director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, la Universidad Diego Portales. Como siempre, Juan, muchísimas gracias por atender el llamado de la radio. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias.